mañana queremos compartir con ustedes este tiempo de alabanza y adoración al Señor con el canto "Has aumentado, Dios, tus maravillas", y "Lo único que quiero es adorarte". Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia verás día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia verás día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Y de esta manera le invitamos a que cante con nosotros "Lo único que quiero es adorarte". Es bueno que, aunque tengamos muchísimas cosas por hacer, a veces amanecemos por la mañana con una lista de quehaceres y vamos marcando todas las que podemos lograr, y al final del día vemos como a veces las logramos todas y hay veces que nos faltan muchas por hacer, nos quedan para el día siguiente, y así van pasando las semanas. Pero qué bueno que siempre en nuestras listas de quehaceres esté pasar un tiempo con el Señor, a solas con Él. No importa si es en el baño, si es en el cuarto, en la sala, a veces conduciendo. En cualquier momento que nosotros tengamos tranquilos, podemos solamente alzar nuestras voces al Señor, por nuestra mente también, con actitud de adoración a Él, y decirle: Señor, solo quiero adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón a ti. Y que siempre podamos cantar de su amor y de todas las bendiciones que Él trae a nuestras vidas. Si este es tu deseo el día de hoy, acompáñanos y canta con nosotros este canto.
conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Con esta misma actitud de adoración, vamos a invitar al pastor para que pase y tenga el tiempo de la palabra, que podamos abrir nuestros corazones para ser receptivos a lo que el Señor quiere darnos en este día. El Señor los bendiga. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados
de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos partiendo de la base del versículo 5 del capítulo 2 de Efesios capítulo 2, verso 11, y habla de algo tremendamente importante. Dice, por tanto, o sea, que es una consecuencia o es un resumen de lo anterior. Y nos había dicho el apóstol Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados y que el Señor nos vino a rescatar y que por gracia somos salvos, y esto ni siquiera es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, con esto en mente, el apóstol comienza a incitar a cada uno de nosotros a que nos acordemos. Nuestra memoria debe estar fresca en cuanto a lo que pasó. Y dice, nosotros que somos gentiles, le dice a los efesios, ustedes que son gentiles, no se olviden que fueron llamados infieles por los judíos, los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque no teníamos, ellos ni nosotros, nada que ver con los mandamientos de Dios. El versículo 12 dice, estábamos sin Cristo. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, cuando el apóstol Pablo toma la referencia de que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, también toma la referencia de que no somos los gentiles, el pueblo de Dios. Y al tomar esta referencia, le hace énfasis, el énfasis necesario a los efesios y a nosotros, en consecuencia, por ser gentiles, que estábamos alejados de Dios. Ni siquiera conocíamos el pueblo de Dios, mucho menos las promesas de Dios a su pueblo. Estábamos lejos de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. No había ningún futuro bueno para nosotros. Sin embargo, el Señor nos llama y nos perdona nuestros pecados, estando de esa manera. Esto éramos antes, dice el apóstol Pablo. El versículo 13 habla ahora en Cristo, la cosa cambió. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos mucho más libertad. Por ejemplo, estábamos lejos, ahora somos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 13, cercanos por la sangre de Cristo. La sangre significa aquí el sacrificio de Cristo, la obra hecha totalmente por Cristo en la cruz, el sacrificio del Señor. ¿Y qué dice? Versículo 14, que Cristo es nuestra paz. Versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Mis queridos hermanos, no es divertido lo que pasó en la cruz, pero eso que no fue nada alegre,
nos hace a nosotros tener el gozo de la salvación. Entonces, cuando vamos a la cruz y nos referimos al sufrimiento de Cristo allá, pensemos siempre que lo hizo para nosotros. Lo hizo pensando en que no podíamos de otra manera ser libres, y Él nos compró, y dice, el precio que Él pagó es nuestra paz interior, nuestra paz con Dios, porque estamos reconciliados con el Señor. Ahora en Cristo, cercanos por la sangre del Señor, su sacrificio, versículo 14, Cristo es nuestra paz, quitó y derribó la pared de separación que había, que nos alejaba de Dios. Y dice, la derribó, la destruyó, la quitó, la derribó. Y dice algo más el versículo 15, abolió, dio por terminado en su cuerpo, claro, lo presentó como un sacrificio y dio por terminado todo lo que era la exigencia del Antiguo Testamento, todo lo que era la exigencia de la ley, Él lo cumple en la cruz por ofrecerse como el Cordero de Dios. Esas exigencias fueron cumplidas por el Señor. Saldó nuestra cuenta. El versículo 16 es tremendamente importante, pero mire cómo termina el versículo 15. En sí mismo, dice, en su persona, Él hizo un solo hombre. Ya no hay separación. No hay judíos por un lado, no hay griegos o gentiles por otro. Los que estamos en Cristo somos nueva criatura para con Él. Esa es la facultad que nos dio el Señor a los que creemos. Entonces el nuevo hombre debería ser llamado cristiano, creyente, hijo de Dios, etc. Hay calificativos y formas de llamarle que vamos a ver más adelante que son preciosas y nos dejan a nosotros muy, muy contentos de que así sea. Dice la cruz, el versículo 16, la cruz nos reconcilió. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, fuimos enemigos de Dios, enemigos que tuvimos la culpa de todo, enemigos que llevaron nuestros propios pecados y maldades y rebeliones a que el Santo Hijo de Dios fuera ofrecido por nosotros, tomara nuestro lugar. Por eso el Señor nos habla de una reconciliación. Por eso el Señor dice, ya no más enemigos, ya no más enemigos. El apóstol Juan dice que destaca algo del Señor en el capítulo 15, que dice Cristo, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Su Señor no da cuenta a sus siervos de nada, pero los voy a llamar amigos, porque todo lo que oí del Padre se los he dado a conocer. ¡Qué maravilla! Ya no más enemigos, sino cercanos a Dios. Ya no más gente sin conocer las promesas de Dios, sino bajo la promesa del Señor. Sigue diciendo en el versículo 17 que nos reveló algo nuevo desde ahí en adelante, desde esa cruz que el Señor posibilitó una nueva esperanza, un nuevo mensaje, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, anunciaron que había noticias de paz, que había noticias buenas, que había un evangelio en Cristo Jesús, que el Señor había nacido y era el Salvador del mundo. Y aquí lo reitera otra vez, dice que vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio. Eso es lo que significa el evangelio de paz. A los que estaban lejos, nosotros, y también al pueblo judío,
El pueblo judío hoy está siendo removido de su antigua fe, de su antigua forma de ver y tradiciones de ver la religión, para convertirse al Dios verdadero. Esto es maravilloso. Y ya no somos enemigos de nada, ni somos extraños de nada. Somos nueva criatura en el Señor. Versículo 18. Es por medio de Él que conocemos al Padre. Es por medio del Señor Jesucristo que venimos a Dios. Y dice, somos empoderados, somos personas privilegiadas que el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo para que conozcamos a nuestro Padre. Versículo 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo del Señor nos posibilita el nuevo nacimiento. No tenemos forma de nacer, no tenemos manera de comprar la salvación, no tenemos recursos para que Dios mire y apruebe nuestra acción a favor de nuestra salvación. No es así. El apóstol Pablo nos dijo en este mismo capítulo, versículo 10, que no es por obras. No es por obras. Somos hechura suya para andar en buenas obras. Él las preparó de antemano, pero no nos salvan. Demuestran que somos sí del Señor, pero no nos hacen salvos. Y acá dice que entramos a Dios a través de Jesucristo. Él es la puerta. Nadie va al Padre sino por Él. Él es el camino. Nadie va al Padre sino por Él. Y hermanos, ¿cómo entramos en Él? Por el mismo Espíritu, dice. El Espíritu Santo nos posibilita, nos empodera para conocer al Padre, nuestro Padre Celestial. Versículo 19, ¿cómo me gusta esto? Y nos está ubicando más o menos a todos iguales, a todos los hispanos en la misma canasta, ¿verdad? Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Lea esto, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo una cosa, nosotros que venimos de visita y estábamos por un tiempo cortito, todo estaba bien, pero cuando uno viene a radicarse a un país que no tiene su bandera, que no tiene su idioma, que no tiene sus costumbres, sus comidas, todo cambia. Y nos sentimos extranjeros, aunque hacemos el esfuerzo para que no nos dañe. Nos sentimos que todavía somos de afuera. Y eso hay que pagar el precio. Hay que aprender cómo comunicarse, hay que aprender a comer de nuevo. Nosotros tenemos hasta problemas de comunicación con nuestros nietos, porque el idioma no es el mismo. Mis hermanos, cuando Dios habla de que vinimos a Cristo, que la puerta es el Señor a la eternidad, que vamos al Padre por el mismo Espíritu, nos habla de que ya no somos extranjeros para Dios, ni advenedizos. Esta palabra significa simplemente forasteros o alguien que anda peregrinando por el camino. No somos advenedizos, somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Ay, hermanos, esto es maravilloso, porque si bien en la práctica todos somos extranjeros, en tierras extrañas, ¿verdad? Todos estamos de paso por acá, hay algo que será una vuelta a casa cuando vamos a Cristo Jesús. Cuando vamos a Él, Él nos transporta a la patria celestial. Y nadie nos puede decir, hey, usted no habla mi lengua, ¿qué está haciendo aquí? No, porque el cielo es para los que están lejos, para los que están cerca y para cualquier raza, cualquier idioma. Ya lo dice la palabra del Señor. Vamos a ir más tarde a eso. Y dice claramente que somos miembros de la familia de Dios. ¿Acaso no hemos oído
que somos herederos y coherederos con Cristo? ¿No hemos oído que el Señor es el primogénito entre muchos hermanos? Es el hermano mayor entre muchos hermanos. Ese trato que tenemos de Dios es un trato familiar. Pongamos un ejemplo. Una persona es adoptada y comienza la ansiedad de conocer en cierta edad, conocer a su familia, conocer a sus padres. Y eso no le deja tranquilo. Quiere saber algo de su historia, quiere saber algo dónde nació, cómo son sus hermanos o lo que sea. Y comienza en él una búsqueda hasta que no para hasta conocer a su familia. Traigamos esto a la vida espiritual. Traigamos esto a lo que Dios hizo con nosotros. Fuimos hijos originales de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos condena, nos pone en otra familia, porque el Señor dijo que el diablo es padre de mentira y nosotros éramos hijos de él. Y también dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora conocemos al Señor. Ahora hemos visto su mano poderosa que nos rescató y nos ha dado el privilegio por su Espíritu Santo de ser igual de ciudadano que Moisés, que Santiago, que el apóstol Pablo. ¿No le parece maravilloso? El Señor abrió la puerta a nuestra antigua familia porque la ansiedad espiritual que teníamos de volver a nuestras raíces se hizo posible gracias al perdón de nuestros pecados, gracias a la cruz del Señor y gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros tomando nuestro lugar. Yo les leo en Apocalipsis, capítulo 7, algo tremendo que va a suceder, y ahí sí podemos decir, estamos todos incluidos. Después de esto, dice el apóstol Juan, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Oh, hermanos, la multitud de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, toda lengua, confesará que el Señor está sentado en su trono, que Él es digno, que de Él es la salvación, que a Él le pertenece y Él nos la regaló a nosotros. Tremendo. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de hacernos recordar cosas. Por tanto, acordaos, dice el versículo 11. Entonces, vamos a ver de qué cosas nos tenemos que acordar. Edificaos, dice el versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo había dicho en la primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y aquí habla de la piedra fundamental, de la piedra de la esquina, del ángulo, el cimiento, el fundamento, Jesucristo mismo. En quien, dice el verso 21, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire, el edificio es la morada de Dios. El edificio es la morada de Dios. El fundamento es Cristo y nosotros vamos creciendo como la estructura de ese gran edificio. Y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Vamos a resumir algo, hermanos, para estar cómodos. Nadie nos va a correr de la patria celestial. Nadie nos va a decir, aquí no tienes lugar. Cristo nos dio lugar. Pero recordemos lo que éramos. El Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que antes, tal cual estábamos condenados, y que la gracia de Dios nos alcanza como regalo del Señor, favor no merecido, nos perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, nos coloca cerca de Dios, nos coloca no como extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, porque Él abrió a través de Cristo un lugar para llegar al Señor. El Espíritu Santo lo hace posible y ahora somos la iglesia del Señor, la cual debe cantar en cualquier lengua, en cualquier nación, volverse a Dios y decirle, Padre, tuya es la salvación y digno eres de ser alabado. Nosotros somos simplemente la estructura que sobre Cristo, que es el fundamento, nos vamos edificando para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia. No hay otro misterio más grande que esto, que Cristo, sin ninguno de nosotros tener méritos, viniera a pagar el precio, tanto por judíos o por gentiles, porque la sangre de Cristo se derramó por cada uno de nosotros. Y el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, es hijo de Dios, es un creyente, y los cielos son su patria celestial. Me refiero ahora, tal vez a ti que nunca has oído el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. No hay forma de convencerte de tus pecados si no es por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu trabaje en ti, dale lugar para que Él te dé convicción de pecado y una vez así, cree en el Señor, confía en Él de todo tu corazón y serás hijo de Dios, salvo por la fe, y vendrás a Cristo, vendrás al Señor para ser un ciudadano como aquel hijo que andaba perdido y volvió a su casa. Vuelve a casa creyendo en el Señor. Vuelve a casa a través de Cristo. Vuelve a casa. Quédate cerca. La ciudadanía es tuya. No vagues más como un extranjero. No batalles más con una lengua que no conoces. Ven al Señor. Él tiene un mensaje para ti. Te ama y quiere salvarte. Que Dios te bendiga y nos veremos pronto.